Déjeme contarle que me pasó una anécdota, o tengo una anécdota de cuando estaba en Arauca, y es la siguiente. Fue una anécdota vergonzosa, fue el oso más grande del planeta, y es el siguiente. Yo tenía un amigo, que ese amigo tenía otro amigo, supuestamente dueño de la mejor discoteca de Arauca. Y pues él decía que eran amigos, porque se cruzaban saludos, se cruzaban palabritas de vez en cuando, etcétera. Y el dueño de la discoteca realiza un evento exclusivo en la ciudad. Entonces mi amigo me invitó, me dijo, vamos que yo soy amigo del dueño de la discoteca y ese nos deja entrar. Y pues yo me confié, porque él dijo, el dueño de la discoteca me conoce. Y bueno, de una, papi, de una, fuímonos. Nos alistamos ese día, nos pusimos pintosos y cuando llegamos a la discoteca, el guardia, el vigilante, el que está ahí en la puerta, no nos dejó entrar. Decían, no, ustedes no están en la lista, esto es exclusivo, esto es para personas exclusivas, ustedes no están invitados. Qué vergüenza, porque al lado había gente y yo sé que a usted quizás le ha tocado vivir un momento así o quizás no, pero yo que lo viví, jue madre, o sea, que me trague la tierra en ese momento, es feo porque la gente queda al lado mirándolo a uno. En todo caso, en esos minutos pasó algo, milagroso, y es que se asomó el amigo de mi amigo, dueño de esa discoteca. Y dije, la salvación, ahora sí. Y mi amigo le dice, ey, venga, déjeme entrar, todo bien, déjeme entrar. Y el supuesto amigo se quedó mirándolo y le dijo, pero yo a usted no lo conozco, no lo dejen entrar. Vea, perdón la expresión, qué boleta de noche, qué boleta, nos tocó irnos por allá a un estanco ese día, los dos, pero fue un oso increíble. Y más para mi amigo, sentí mucha pena ajena por él porque él juraba, él aseguraba de que era amigo del dueño de la discoteca, de que se conocían. Y pues no fue así, no fue así. Usted dirá, ¿por qué Fabián me cuenta esto? Pues resulta y pasa que hay una parte en la Biblia muy firme, de hecho grandes teólogos la mencionan como la Carta Magna o el manifiesto, el compendio de la doctrina de Cristo. Y le estoy hablando del Monte de las Bienaventuranzas, quizás lo has escuchado alguna vez. Son los sermones seguidos que hablan sobre la sal de la tierra, la luz del mundo, hablan sobre el orar, no como los hipócritas, sino con la puerta cerrada, hablan del tema del divorcio, hablan sobre el ir una milla más, hablan sobre el tema de bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes. Bueno, yo sé que usted ha leído eso, no se lo va a leer todo en esta noche, pero es para ponerlo en contexto. Dentro de esas enseñanzas que Jesús dio en el Monte de las Bienaventuranzas, hay una en particular que me llamó la atención y de hecho me causó mucha preocupación. Y es la siguiente, se la voy a leer. Mateo 7:21, mira lo que dice. No todos los que dicen, yo soy su Señor y dueño, entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Mire lo que sigue diciendo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Y mire, acá viene lo brutal, versículo 23. Pero yo les diré, dice Jesús, yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. En otra versión más conocida dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vea, que leo eso y digo, qué boleta, qué oso, porque a estos manes les pasó lo mismo que a mi amigo. Esa gente juraba conocer a Jesús. Y de hecho predicaron en su nombre y gente que conocía a Jesús, pero en el momento de la fiesta, el dueño de la discoteca, Jesús en ese entonces le dice, hey, no los conozco. Qué vergüenza, brother. Y siendo un poquito más profundos, cuando leemos los versículos atrás de esto, porque eso se tiene que hacer, vemos que Jesús está hablando de los falsos profetas. Entonces muchos dirán, bueno, pero es que ese texto
O esas personas que dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y pascuales, son los falsos profetas, no soy yo. Pues déjeme decirle que no es así, brother. No es así. O bueno, quizás sea así. Quizás sí son los falsos profetas. Pero el tema es que en otras partes de los evangelios Jesús sigue hablando y haciendo referencia a esa famosa frase, no los conocí, no los conozco. Y se las voy a leer rapidito, Mateo 25, versículo 12. Vea, eso yo lo prediqué y leía todo el versículo completo, pero como sé que cuando a ustedes se les lee, se aburren, entonces voy a procurar ser más práctico. Mateo 25, yo estoy por acá en el... Ok, vea, esta es la historia de las 10 vírgenes. Ustedes conocen la historia, ¿sí o qué? Habían 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 prudentes tenían el aceite para cuando llegara el novio recibirlo. Las otras 5 se relajaron y dijeron, no, eso pues se demora en llegar. Vamos a dormir un ratico, se echaron a dormir. Llegó el novio. Y cuando llegó el novio, vea lo que pasa. Venga, lo busco por acá. Ok. Dice que cuando llegó el novio, las 5 vírgenes sabias le dijeron a las insensatas que no tenían aceite, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio, compadre. Llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y mire, acá viene lo violento. Él le respondió, créanme, no las conozco. Número 1, historia número 1. Vamos rapidito para Lucas 13, versículo 25. Pille esta. Lucas 13, 25 dice, esta es la historia del camino angosto y del camino estrecho. Usted creo que lo conoce. Dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo, Jesús, y enseñaste en nuestras calles, en el barrio, enseñó hasta en mi casa, brother. Entonces él le responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Vea, yo no sé si al leer esto se nos le abrió el coco, parce, pero estamos hablando de que hay un grupo de personas que afirman conocer a Jesús, porque han escuchado palabra, porque se han congregado, porque creen en Él, y esa gente está confiada en que yo conozco a Jesús. Pero mire, la gran sorpresa es que en muchos momentos Jesús le dijo a ese tipo de personas, hey, no los conozco, no los conozco. Y hablemos un poquito de aquellos que aseguran conocer a Jesús, pero en realidad es todo lo contrario. Le voy a dar unas breves características, o vamos a tratar de descubrir quiénes eran estos que creían conocer a Jesús. ¿Saben quiénes eran? Pues eran personas que iban a la iglesia, a los cultos, ese tipo de gente que afirmaba conocer a Jesús. También eran personas que conocían las escrituras, inclusive eran profundos en escatología. Eran personas que servían en la iglesia, en su obra. Eran personas que afirmaban su fe ante toda la sociedad. Hey, ese es el grupo de personas de las que me está hablando la Biblia. Y no me venga a decir que no, porque cuando leemos las 10 vírgenes no nos están mostrando 10 vírgenes malvadas, brinconas. No, nos muestran 10 mujeres que se despistaron, pero que estuvieron durante mucho tiempo esperando. Y en Lucas, cuando habla sobre esos hombres, ellos tampoco nos los muestra como gente malvada, pecadora, gente que estaba haciendo el mal, asesina, no. Era gente que inclusive le decía, pero Jesús, comimos contigo, bebimos contigo, escuchamos sus enseñanzas. Es decir, ese grupo de personas no es un grupo de personas malvadas que usted dice, no, definitivamente ese Pablo Escobar definitivamente tiene el infierno ganado, Jesús no los conoce. No, vea, la gente que afirma conocer a Jesús, pero que Jesús no lo conoce, es gente común como usted y como yo, que se congrega, que se sabe versículos, que tiene el pescadito en camisas y en el carro, que escucha música cristiana mientras hace aseo. Sí, señores, son ellos. Pero bueno,
si ellos afirmaban conocer a Jesús, inclusive compartieron con Jesús, ¿por qué Jesús afirma no conocerlos? ¿Por qué será? ¿Porque eran hacedores de maldad? ¿O porque eran falsos profetas? ¿O porque se perdían los cultos de doctrina? ¿O porque nunca ganaron almas? ¿Por qué será? Pues ninguna de las anteriores, inclusive a Jesús lo tiene sin cuidado cuán profundo eres en la Biblia, déjeme decirle eso. Si no, pregúnteselo a Nicodemo y me cuenta el chisme, por favor. Y esas cuestiones, mire, Jesús conoce a la gente por cuestiones simples y sencillas. No es como nos han dicho, es que tienes que hacer un mundo de cursos, profundizarse en la Biblia para que Él te conozca. No. Tenemos que hacer cosas simples y sencillas para que Él nos conozca. Inclusive en esta misma carta magna, que es el monte de las bienaventuranzas, Jesús nos da señales de las cosas simples y sencillas que tenemos que hacer para ser conocidos ante Jesús. Y son las siguientes. Por ejemplo, Jesús a lo mejor no conoció a ese tipo de personas, o no conoce a ese tipo de personas que dicen conocerlo a Él por lo siguiente, porque quizás fueron esa sal que ya no sala, Mateo 5:13, quizás fueron la luz debajo del admul, Mateo 5:14, quizás nunca fueron esa milla extra que se les pidió, Mateo 5:41, quizás amaban a sus amigos pero no a sus enemigos, Mateo 5:44, quizás no oraban como los hipócritas en las esquinas, pero tampoco oraban con la puerta cerrada, Mateo 6:6, quizás se dedicaron a almacenar tesoros aquí en la tierra, Mateo 6:19, quizás servían a dos amos, Mateo 6:24, quizás tomaron la posición de jueces durante temas políticos y diversos, Mateo 7:1, quizás se dedicaron a sacar la pajita en ojos ajenos y nunca se sacaron la de ellos, Mateo 7:3, quizás no hicieron con lo demás lo que querían que hicieran con ellos, Mateo 7, versículo 12, y le puedo mencionar un montón. Pero usted dirá, Fayán, pero déjame hablarme de quizás, hábleme cloro, ¿qué es? Mire, pues estas cositas sencillas son las que tenemos que hacer para ser conocidos delante de Jesús. Pero hay una cosa en particular que debemos tener para poder ser conocidos de Jesús. De nada nos sirve afirmar y decir, yo conozco a Jesús, y que Él nos boletee y nos diga, pero yo no los conozco a usted. Así que no perdamos el tiempo, lo voy a votar. La única razón por la que Jesús va a decir, brother, lo conozco, usted hace parte de mi rosca. Pues vaya conmigo a Juan capítulo 13, versículo 35, y con esto estoy concluyendo. Mire lo que dice, esta es la máxima de Jesús, lo que se necesita para que Él nos conozca. Y dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Repito, en esto conocerá todo el mundo que ustedes son parte de mí. En esto conocerán toda la sociedad que ustedes son parte de mi reino, de mi rosca. ¿En qué? Muy atento. En que si tuvieres amor los unos con los otros. Sencillo. Esa es la señal, o eso es lo que nos va a distinguir entre los que conocen y los que no son conocidos por Jesús. En tener amor los unos por los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que tendrán amor, en que entre ustedes se amarán. Y no es mentira, de hecho el segundo mandamiento más importante, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo, brother. Así que creo que llegó la hora de quitarnos las máscaras ante Jesús, ante la sociedad, estar aparentando una espiritualidad falsa, porque le decimos hermanito a todo el mundo y no sabemos el nombre, brother. O sea, falsedades por montón. Decimos a todo el mundo Dios le bendiga cuando lo saludamos, o si nos preguntan cómo está, decimos bien, a su nombre gloria. No, Jesús quiere gente humana, gente natural, gente sencilla, gente lavada de gracia, que no esté aparentando absolutamente nada para que la gente tenga una buena referencia de nosotros. No, Jesús lo único que quiere es que nos quitemos las máscaras, que seamos como somos delante de Él y que nos amemos los unos a los otros. Así que mi gente linda, mi gente bella, los dejo con ese mensaje. Pilas, vamos a ser sinceros, transparentes, quitémonos máscaras y amémonos los unos a los otros. Eso es el sello de que verdaderamente somos sus discípulos.